Esta semana te platicamos sobre Ladies Pan y sus múltiples viajes, el dinero que ofrece Morena para llenar sus eventos, la iniciativa que se vaya Enrique Peña Nieto, el sueldo que reciben las botargas del Dr. Simi y, aunque no lo creas, buenas noticias. Los juniors de la política son personajes obsesionados con la ostentación y generalmente son hijos de políticos o empresarios que disfrutan de enaltecer la brecha entre ricos y pobres que los beneficia en un país de desiguales gracias a sus propios papis, cuya lógica es algo así. O sea, yo tengo una bolsa Fendi Paps, no te metas conmigo, güey. Si en mis abusos y excesos cometo algún delito, mi papi me saca de pedos, güey. Y bueno, hablando de juniors, un caso y ejemplo reciente, aparte del de la Gaviotita y compañía, es el revelado por un video anónimo en YouTube sobre los viajes de las hijas de Gustavo Madero, presidente del PAN, mejor conocidas como Ladies Pan. En dicho video se calcula que ambas hijas gastaron solo en viajes de 2011 a la fecha aproximadamente 6.897.500 pesos, algo así como 269 años de trabajo de una persona con el salario mínimo que no descansa ni sábados ni domingos. Son chingadas. Promotores del candidato a la jefatura de la delegación Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, ofrecieron 200 pesos a los vecinos de la demarcación para que asistieran a un mitin de AMLO. En redes sociales circula un video de una mujer quien dice pertenecer a Morena, quien le da información a otra persona sobre la necesidad de llenar la explanada delegacional con simpatizantes. En el video no se aprecia el rostro de ninguna persona, pero se alcanza a ver a la simpatizante utilizando un chaleco con el nombre bordado de Monreal y Morena, quien lanza la oferta así. Estamos dando 200 pesos para que vayan al evento y vamos a, necesitamos que se llene todo y ya. Pero pues yo mañana como me iría o cómo le haría para irme. Yo mañana vengo por ti a las 10 de la mañana y ya de ahí ya nos vamos. Y estamos en el evento que, pues, para apoyar a Andrés López Obrador. Caray, estos de Morena ponen muy difícil ganarse 200 pesos y ni tortas ofrecen. Esto debe ser austeridad republicana. Nos lo has pedido una y otra vez en las preguntas a nuestros videos. ¿Cómo podemos revocarle el mandato a Peña Nieto? ¿Cómo lo podemos destituir de sus funciones? Esa misma pregunta se le hicieron políticos, académicos y artistas, quienes pidieron en días pasados la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto a través de un documento donde le piden a la ciudadanía el próximo 7 de junio pedir la revocación de presidente al Instituto Nacional Electoral. A decir de expertos en derecho, la figura de revocación en una democracia directa no existe y por ello, aunque pudiera parecer muy atractiva la idea de revocar al presidente, esa iniciativa no tendría mayor consecuencia que dejar testimonio del desencanto, enojo y frustración que existe hacia el gobierno del señor Enrique Peña Nieto. De cualquier forma, Peña no se estresa y hasta al parecer le vale, sabe que no le aplaudimos y dice no trabajar por medallas. En fin, habrá que darle seguimiento a esta iniciativa y a las acciones que se generen en esta misma línea al respecto. ¿Pero por qué pedir la renuncia de Peña? ¿Acaso por el mal desempeño en inseguridad? ¿Derechos humanos? ¿Acaso economía? No, esta vez vamos a ver cómo vamos en el rubro de empleo. Hoy México es un país donde una botarga gana más que un ingeniero. Y no estamos hablando del titular del Banco de México, esto es serio. Un Dr. Simi moviendo sus encantadoras asentaderas al ritmo de reggaetón en nuestro país merece mejor paga que un joven egresado de ingeniería, tal como se comprobó en la pasada Feria del Empleo en la Ciudad de México, donde en el stand del Dr. Simi se ofrecía en promedio 6.700 pesos mensuales más prestaciones por portar un disfraz de botarga, siendo requisito indispensable ser hombre menor de 30 años. Y en contraste, Duracell ofrecía a un ingeniero químico industrial egresado del Instituto Politécnico Nacional un sueldo de 5.000 pesos mensuales con el requisito de 2 años de experiencia. Ahora entendemos por qué en este sexenio se quería deteriorar la calidad de la educación en el poli y se prefieren las botargas. Y con una sonrisa dedicada a este gobierno que pretende subestimarlos, jóvenes del Club Mini Robótica del Poli lograron el 1, 2, 3 en el certamen Robot Challenge en la categoría de Micro Sumo y el primer lugar en Nano Sumo. Desde aquí nuestro más sincero reconocimiento y admiración a estos jóvenes que, a pesar de no trabajar por medallitas, las obtienen gracias a su desempeño sobresaliente. Aquí sí, México les aplaude.
Y en otra muestra de creatividad y talento, Mensajeros Urbanos, que es un colectivo de jóvenes que busca transmitir mensajes positivos y de cambio a través de dinámicas divertidas, se le ocurrió montar una tiendita de confianza. Es decir, un canasto con cosas que tú puedes comprar sin que nadie revise si dejas el importe de lo que tomas o no. El colectivo grabó lo que hacía la gente cuando pasaba por ahí y efectivamente tomaban los productos. Ahora, si nos basamos en las palabras del expresidente Carlos Salinas sobre corrupción, donde aseguraba que el PRI es así porque así somos los mexicanos, ¿qué crees que pasó? En realidad, el resultado es revelador, ya que durante 5 horas el 100% de las personas que tomaron algo lo pagaron sin necesidad de que alguien se los pidiera. ¿Dónde quedó esa idea que México es un país de corruptos? La pregunta que más me gusta de esta semana es de Cucul, quien dice: ¿qué opinan de la iniciativa Que se vaya? Ciudadanos por la revocación del mandato de Peña. Bueno, creo que es una iniciativa que muchos ciudadanos estaban esperando y estaban buscando. Sin embargo, como mencionamos en el video, es se propone una figura de revocación de mandato que no existe como tal. Entonces, a la hora de ir a la urna y dejar tu papeleta, pues simplemente va a ser una hoja que esté de más. Pero de que es una iniciativa que genera ruido y polémica, efectivamente lo hace. La cosa es buscar la manera en la que sí tenga una repercusión. Muchísimas gracias por ver el video de esta semana, espero que te haya gustado y espero tus comentarios acá abajo. No olvides compartirlo con muchas personas y suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y unirte a nuestras diferentes redes sociales. No olvides que todos los viernes estamos presentando los perfiles de los candidatos a las 9 gubernaturas del país y los candidatos más polémicos para el resto de los cargos. Nos vemos el siguiente lunes con mucha más información.